damos la bienvenida a la ministra de Energía, Susana Jiménez, a sus asesores que nos acompañan también. Ministra, le doy la palabra, le ofrezco la palabra inmediatamente, sin tanto preámbulo. Sé que estamos atrasaditos y disculpe haberla hecho esperar. Yo lo voy a encender. Perdón. Siempre le hago lo mismo. Muy buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los diputados, diputada Sofía Cid. Y por cierto, no hay problema. Y por cierto, felicitarla que ahora que preside la comisión. Muchas gracias. Se nos pidió que presentáramos la agenda legislativa y también que nos refiriéramos particularmente al tema de medidores, que sabemos que ha estado en la preocupación de la ciudadanía en las últimas semanas. Así que no sé cuánto tiempo dispongo, Presidenta, para la presentación. Hasta las 6, pero yo no sé si viene otra sesión después de comisión. Pues se puede prorrogar hasta 10 minutos más. Ya, perfecto. Ok, para poder hacerles la presentación y bueno, dejar espacio también para las preguntas que tengan. Básicamente lo que les quiero presentar son los avances que tuvimos el año pasado en nuestros compromisos adquiridos en la Ruta Energética 2018-2022 y dar también cuenta de cuáles son los proyectos de ley que en el marco de la Ruta Energética queremos presentarle al Congreso durante el año 2019. Y como les decía antes, referirme también al tema del sistema de medición, monitoreo y control de la distribución eléctrica. Entonces voy a pasar rápidamente solo para hacer un recuento de lo que han sido los avances en los compromisos adquiridos a través de la ruta. Recordar que en la ruta habían 10 megacompromisos y un 11º que relevó el presidente, que dice relación con la interconexión regional. Y por lo tanto, muy rápidamente y en forma ilustrativa, a través de estas baterías, vamos mostrando cuál es el estado de avance de cada uno de ellos. El primer mega compromiso es crear un mapa de vulnerabilidad, es decir, identificar los hogares sin acceso a energía eléctrica o con acceso parcial. En eso hemos estado trabajando y ya estamos prontos a hacer público el trabajo que se ha hecho, que ha sido un trabajo bien intenso de cruce de datos, pero también en terreno para ir identificando estas situaciones de vulnerabilidad energética con un compromiso explícito de avanzar a un ritmo de al menos 2.500 hogares por año, dando soluciones y mejorando la calidad de vida con algo tan esencial como es la electrificación. El segundo mega compromiso se refiere a la modernización institucional y en este sentido destacar dos compromisos que se van a materializar en proyectos de ley, uno que moderniza lo que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible y otro que también contempla un rediseño de la Comisión Chilena de Energía Nuclear acorde con las recomendaciones internacionales, por cuanto esta es una institución que regula, fiscaliza y produce, y por lo tanto amerita un rediseño institucional. El tercer compromiso guarda relación con el acompañamiento de buenos proyectos de energía. Eso nos llevó a lanzar este plan Más Energía, que lo que busca precisamente es hacer recomendaciones para que los proyectos estén bien diseñados en términos técnicos y también de cumplimiento normativa, y además de hacer el acompañamiento para un relacionamiento temprano con las comunidades, entendiendo que los buenos proyectos en energía y en cualquier otro sector, cualquier proyecto de inversión hoy día, tiene que tener fundarse en 3 pilares: económico, social y ambiental. El compromiso número 4 tiene que ver con generación distribuida. Ese es un proyecto que ustedes conocen bien, lo trabajamos muy intensamente aquí en esta comisión y ha permitido que se publique esa ley y con ello ir incentivando la generación distribuida en un universo más grande de establecimientos con una meta que era en su momento en que iniciamos y lanzamos esta ruta de al menos cuadruplicar la capacidad instalada que está desarrollando generación distribuida.
La meta número 5 dice relación con la electromovilidad. Ahí nuestro compromiso en este periodo de gobierno es multiplicar por 10 el transporte con vehículos eléctricos, tanto el transporte público como privado. Hay una meta a largo plazo también para transporte público y privado. Y lo importante es ir generando las condiciones para este desarrollo que creemos que llegó para quedarse y que en el caso de esta cartera contempla todo lo que es la regulación de seguridad e interoperabilidad de los puntos de carga. Hemos hecho varias alianzas público-privadas interesantes para promover también la formación de capacidades humanas y de capacitación técnica y profesional en estas materias que son nuevas para el país, pero que se están desplegando con bastante rapidez. El mega compromiso número 6 dice relación con la regulación de la distribución de energía eléctrica, y acá no me voy a detener porque vamos a entrar en más detalle cuando hablemos precisamente de la situación más coyuntural y cómo lo estamos abordando desde el gobierno, pero ustedes pueden ver que fue un compromiso que estaba en el programa de gobierno y que también ratificamos en la ruta energética. El séptimo compromiso, y que estamos en pleno desarrollo, es un proyecto de ley a presentar el primer semestre que declara la leña y sus derivados como combustible sólido. Esto es muy importante para las regiones del centro-sur del país que sufren de la contaminación del aire, producto principalmente del uso de leña húmeda, y por lo tanto estamos recorriendo con el subsecretario todas las regiones del centro-sur, levantando información desde la ciudadanía, desde los distintos sectores, para construir en conjunto este proyecto de ley que creemos que es tan importante para hacernos cargo de este verdadero flagelo que tiene una incidencia directa en la salud de las personas. El octavo mega compromiso es la ley de eficiencia energética. Esta es una ley que nosotros ya desarrollamos e ingresamos a la Comisión de Energía y Minería en el Senado, así que ya está en su primer trámite en este momento. Otro mega compromiso dice relación con la descarbonización de la matriz energética en general, porque la descarbonización tiene que ver también con el transporte bajo en emisiones, pero en este caso apunta directamente a la generación eléctrica y como ya alguna vez hemos conversado, nosotros nos abocamos a una mesa de trabajo con los distintos sectores que tienen algo que decir en esta materia. Acá hay temas ambientales, de salud, laborales, de seguridad eléctrica, etcétera, y estamos en pleno proceso de alcanzar ese acuerdo para un cronograma de retiro y reconversión de centrales a carbón. Por último, el mega compromiso número 10 tiene que ver con el capital humano, con la formación de profesionales, de técnicos, con un compromiso explícito de al menos 6.000 capacitaciones, 3.000 de ellas certificadas, y para eso hemos desarrollado varias mesas de trabajo público-privada, como esta mesa Más Capital Humano, pero también una mesa de energía más mujer para promover la participación de las mujeres en este sector que en realidad tiene apenas un 20% de participación de mujeres en el mercado laboral. Por último, como les decía, el presidente relevó también el tema de la interconexión, y en eso hemos estado trabajando muy cercanamente con los ministerios respectivos de Perú y de Argentina. Con Perú ya está finalizando un estudio para una interconexión de una línea Arica-Tacna para ver no solo su impacto económico, sino que también la armonización regulatoria que requeriría un intercambio de energía con Perú. Por su parte, con Argentina, ustedes habrán visto, no solo hemos hecho el estudio de interconexiones eléctricas para ver si es que sería rentable tener más interconexiones que la única línea hoy día existente. Ese estudio también está en su fase final, pero además hemos avanzado significativamente en la integración gasífera, lo que ha abierto la oportunidad de suscribir contratos a precios muy competitivos del gas, que lo vemos muy positivamente, no solo desde el punto de vista de generación eléctrica, sino que ciertamente también como un posible reemplazo de otros energéticos más contaminantes. Proyectos de ley para el 2019. Bueno, ya les comentaba sobre generación distribuida, que el trabajo más importante se dio precisamente en esta comisión, el de eficiencia energética, que está en su primer trámite en el Senado. Queremos ingresar, yo creo que ya la próxima semana probablemente, está firma el presidente, la ley, una ley que permite
ampliar los usos de la energía geotérmica, pero de baja entalpía. Esos son usos directos de la geotermia. Más que pensar en su uso en generación eléctrica, que hoy día ustedes saben, tenemos la única planta en Latinoamérica, en Chile, de geotermia, son otros usos más directos que son los que se han desarrollado más fuertemente en el mundo y que tienen aplicaciones digamos, tan prácticas como calentar las piscinas municipales, usarlos en invernaderos, aplicaciones de hecho para calefacción de establecimientos, etcétera. Y creemos que con este proyecto podemos impulsarlo y generar el mismo dinamismo que se ha visto en todo el mundo, que tiene potencial de geotermia, que nosotros, por cierto, tenemos bastante. Habíamos comprometido en la ruta una ley miscelánea que la dividimos en dos. Una que es el proyecto de ley de perfeccionamiento de la transmisión, que esperamos ingresar en abril. Este lo que busca es principalmente mejorar algunos aspectos que, una vez implementadas las modificaciones que se aprobaron durante la administración anterior, revelaron que todavía meritan algunas precisiones, algunas mejoras, y eso es básicamente esta ley de perfeccionamiento. Y a su vez una ley de flexibilidad que, como voy a mostrar más adelante, lo que busca es una penetración masiva y segura de energías renovables. Tenemos también en la agenda el de biocombustibles sólidos que les comentaba anteriormente, la ley de modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para junio de este año, y para el segundo semestre tenemos la ley de sistemas medianos y aislados, la ley de distribución eléctrica y otras modificaciones como la de la SECHEN. Así que tenemos una agenda bien intensa para este año. Hemos trabajado en todas y cada una de ellas durante el 2018 y seguimos trabajando para entrar con un proyecto lo más consensuado y lo más completo posible. Solo unas breves palabras respecto de principalmente estos dos proyectos, porque están realmente a puertas de ingresar. El proyecto de geotermia de baja entalpía lo que busca, como les decía, es posibilitar desarrollo de proyectos de uso directo de la geotermia, vale decir, del calor de la tierra, y esto debiera favorecer usos tanto a nivel residencial como industriales, en edificaciones, en la agricultura, en el sector vitivinícola, etcétera. Y los contenidos principalmente es que estas aplicaciones, que son usos de geotermia que están limitados en profundidad y en temperatura, por lo tanto se distinguen de los usos que se hacen para la generación eléctrica, no queden sujetos al régimen concesional, sino a un mero registro de aprovechamiento, y también se establecen estándares de seguridad y, por cierto, y esto corre para todos los usos de la geotermia, traspaso de la fiscalización desde el Ministerio, como está en la ley actual, al órgano fiscalizador que corresponde, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En materia de biocombustibles sólidos, que es más que la leña, porque como ven ustedes ahí, es leña, astillas, pellet y todos los derivados. Lo que estamos haciendo es abordar, como les decía antes, una situación muy crítica del punto de vista de la salud de las personas. Estamos hablando que la leña es responsable del 87% de las emisiones de material particulado fino. Eso tiene una incidencia significativa en la salud de las personas y, como pueden ver ustedes ahí, principalmente afecta a la zona centro-sur de nuestro país. Los objetivos de esta ley, básicamente reglar la producción, transporte, comercialización y consumo de los biocombustibles sólidos y establecer una regulación que sea gradual pero progresiva para asegurarnos que el uso de la leña sea en condiciones óptimas, vale decir, sin mayores grados de humedad y con los mecanismos de fiscalización necesarios. Es decir, se van a establecer exigencias técnicas y de estándares de calidad adecuados, se va a establecer registros también de quienes participan, los actores dentro de esta cadena de comercialización y ciertamente entregando las potestades a los órganos del Estado
en este caso Ministerio de Energía, Superintendencia de Electricidad y Combustible y otros, para poder fiscalizar el buen uso de la leña. Como les decía, nosotros estamos recorriendo las ciudades del Centro Sur, haciendo jornadas participativas, hemos estado ya en varias, de hecho yo parto mañana de nuevo. La idea es juntarnos con todos los actores, con juntas de vecinos, con comercializadores de leña, con comunidades indígenas, con líderes, en fin, con todos aquellos que tengan algo que decir respecto de este proyecto, porque entendemos que también es una realidad de uso masivo en la zona del Centro Sur y tenemos entonces que sacar adelante este proyecto que es necesario, pero que tiene que ser muy consensuado. Ahí está un poco una foto de algunos de los talleres regionales que ya hemos realizado. Y brevemente, respecto al perfeccionamiento de la transmisión, estamos hablando de un proyecto que básicamente busca entregar más flexibilidad en los procedimientos de planificación. Hoy día es un proceso muy rígido que muchas veces conlleva retrasos y perjuicios, no solo para los proyectos, sino que además para los centros de consumo. Queremos aumentar la competencia en el mercado de la generación, además acortando los plazos y simplificando los procedimientos hoy día existentes, entregar además ciertas certezas jurídicas que hay que establecer dentro de la ley aprobada y ciertamente fomentar una mayor participación en los procesos regulados y en la elaboración de las normas técnicas. En eso consiste principalmente esta ley que, como les decía, es la que derivó de la iniciativa del proyecto misceláneo, pero quisimos dividir lo que era perfeccionamiento de la ley de transmisión de lo que es fomento de una masificación segura y eficiente de las energías renovables, particularmente de carácter variable, que son las que se están desarrollando con más fuerza en nuestro sector energético. La ley de flexibilidad entonces lo que busca es generar las condiciones para este desarrollo en condiciones seguras, eficientes y sostenibles en nuestra matriz de las energías renovables, y para ello lo que se busca es reconocer el aporte de flexibilidad de los distintos agentes que participan de este sistema y asignar entonces apropiadamente costos y beneficios de dichos atributos, entregar señales de desarrollo para el sistema que sean adecuadas a los requerimientos futuros y permitir la participación de las distintas alternativas tecnológicas en la provisión de servicios y productos requeridos en el mercado. Creemos que esta es una ley sumamente importante porque el escenario energético está sufriendo una transformación importante, vertiginosa. Yo siempre hago el comentario que hace apenas 3 años, cuando se hizo este ejercicio prospectivo al 2050, se hablaba de una aspiración de llegar al 70% de energías renovables en nuestra matriz. Y sin embargo, a 3 años de aquello ya sabemos que esa aspiración se va a lograr al menos 20 años antes. Es decir, la baja de costos que han tenido estas tecnologías es una gran noticia para Chile. Tenemos un excelente potencial en energías renovables, particularmente la mayor radiación del mundo en el norte de Chile para la generación solar, y por lo tanto entendemos que el sistema de nuestra matriz eléctrica amerita modificaciones en la regulación para ir permitiendo esa masificación de manera segura y que vaya acompañada de otras tecnologías que también permitan gestionar la variabilidad que tienen estas principales fuentes de generación que se están desarrollando, como son la fotovoltaica y la eólica. Y aquí entramos al proyecto de distribución. No voy a entrar al detalle de las otras porque ya son para el segundo semestre, les quise detallar las del primer semestre, pero también detenerme en la ley de reforma de la distribución eléctrica, porque creo que muchos de los temas que se han estado levantando en la discusión pública, nosotros las hemos anunciado y las estamos trabajando al alero de esta ley de distribución. Esta es una ley que ya estaba contenida en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y principalmente buscaba abordar los temas de calidad y seguridad del servicio de distribución, exigir también planes de contingencia para hacer frente a los cortes de suministro,
modificar la regulación, y esto es bien importante para hacernos cargo de la transformación que se está viviendo ya no solo a nivel de generación a gran escala, sino que a nivel de hogares. La relación que teníamos con la energía tradicional, en que éramos los hogares meros compradores de energía, pasa a ser una interacción distinta en la medida que se va masificando la posibilidad de producir para el autoconsumo e inyectar el excedente a la red, cuando se vayan masificando alternativas de almacenamiento, la misma electromovilidad, y por lo tanto amerita un marco regulatorio actualizado y modernizado respecto de esta nueva era. En ese proceso, además, se estableció la necesidad de modernizar el esquema de tarificación, es decir, específicamente los procedimientos tarifarios de valor agregado de distribución. Introducir, sin duda, competencia en lo que son las provisiones de servicios asociados y a reactivar también todo lo que es eficiencia energética. Es decir, el diagnóstico está bastante claro y, como les voy a mostrar más adelante, se ha ido trabajando de manera muy continua y responsable, porque esta es una transformación, y eso es interesante, que no se da solo en Chile. Esto es una transformación energética que está en el mundo entero, y por lo tanto la regulación no es una mera copia de lo que se hace en otra parte. Acá hay que realmente analizar bien hacia dónde va el segmento de distribución, cómo le metemos más actores, más servicios al sistema y cómo entonces ajustamos nuestro marco regulatorio para esa nueva realidad, y eso amerita un trabajo bien concienzudo, largo, con todos los actores, lo más participativo posible. Esto fue recogido obviamente también en nuestra ruta energética, es parte del eje 1, que era la modernización del marco regulatorio energético, y particularmente, como les mencioné antes, está detallado en nuestro mega compromiso número 6, que justamente busca modernizar la regulación de la distribución eléctrica mediante un proceso participativo y de manera que se permita recoger esta nueva realidad en el sector energético y facilitar la implementación de forma eficiente y competitiva. Y aquí necesito hacer el paréntesis y introducir la discusión de contingencia para después volver a la ley de distribución, porque sin lugar a dudas hay vasos comunicantes entre lo que hemos estado viviendo y los cuestionamientos que han habido respecto de los procedimientos que se han dado y las soluciones que nosotros queremos entregar. Yo lo he dicho varias veces, nosotros heredamos esta situación y podemos ver el detalle de cómo se desencadenaron los hechos, y queremos ser parte de la solución en el entendido de que acá hay un espíritu transversal de mejorar la calidad de servicio de la distribución. Esto surge no solo a raíz de las situaciones particulares que se dieron en el año 2017, cuando fueron las nevazones, estas interrupciones muy largas en el suministro eléctrico, sino que en una realidad que es que hoy día, para el nivel de desarrollo que tiene nuestro país, tenemos un estándar de servicio que no es acorde a lo que la gente quiere, a lo que la gente merece, y por lo tanto se requería una mejora de calidad de servicio que además sea exigible a nivel de comunas, porque la norma anterior establecía una exigencia promedio a nivel de empresa y hoy día se hace exigible a nivel de cada una de las comunas, porque los promedios muchas veces esconden disparidades muy grandes y podemos tener, y lo tenemos, comunas con más de 100 horas de interrupción de suministro, aun cuando se cumplan las 20 que era la exigencia anterior. Entonces, voy a hacer acá me voy a hacer cargo de lo que ha estado pasando para volver de ahí a lo que es la ley de distribución. Vamos a hacer un poco historia del cambio, ya lo conversamos en algunas sesiones anteriores, cómo se dio lo de la norma, lo del VAD y los cuestionamientos que han surgido, la importancia que nosotros vemos en el cambio tecnológico y en la mejora de calidad de servicio, que es lo que finalmente es lo que nos tiene que convocar a todos, es el servicio y la calidad de servicio que se le presta a los consumidores, las correcciones que creemos necesarias introducir y entonces hacer ahí una vuelta a lo que es la ley de distribución. Primero,
tantas cositas ahí. Primero, esto yo ya se los mostré en un par de sesiones anteriores, cómo surge la norma técnica de distribución. Surge primero como un diagnóstico de que en realidad la normativa existente estaba dispersa, era difusa, no estaba sistematizada, estaba repartida entre decretos supremos, bases, en fin, en oficio, y por lo tanto había que sistematizar y crear una ley, una norma de técnica de calidad de suministro de energía. Y eso se sumaba a esta realidad que ya hemos conversado de una nueva interacción con la red y de cómo cambia en el fondo el papel que cumplimos como hogares, que dejamos de ser meros consumidores para ser productores e interactuar con la red. Esto da origen a esta norma técnica que tiene básicamente 4 pilares: calidad de suministro, es decir, exigencias de menores niveles de interrupción; calidad comercial, exigencia explícita de tener centros de llamado para atender dudas, reclamos y preocupaciones de la ciudadanía; calidad de producto, que tiene que ver más bien con parámetros técnicos del suministro eléctrico; y el sistema de información, que es un sistema de monitoreo, de medición, monitoreo y control de la red, que incluye dentro de ese sistema integral de información los medidores a nivel de hogares, pero también medidores a nivel de alimentadores y todo un sistema de información en línea que justamente permita detectar instantáneamente las fallas y por lo tanto hacer una reposición más rápida del suministro. ¿Cómo se dan la cronología de los hechos? Bueno, primero en octubre del 2017 y de acuerdo a lo que la ley permite, es que se establece un acuerdo unánime entre las empresas distribuidoras y la Comisión Nacional de Energía de la época, bajo la cual se establece un acuerdo para efectuar un nuevo estudio tarifario. Es decir, ya en ese momento estaba sobre la mesa la discusión de que había que hacer nuevas inversiones para dar una mayor calidad de servicio y por lo tanto se acuerda entre las partes. Como les digo, esto es algo que contempla la ley eléctrica, pero que nunca se había utilizado. Y por lo tanto, se hace este acuerdo para un nuevo estudio tarifario. 2 meses después, en diciembre del 2017, se publica la norma técnica de calidad con las características antes señaladas en términos de calidad de producto, de servicio, etcétera. En febrero del 2018 se aprueba la ley 21.076, que en su artículo 139 bis establece, y leo textual: el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y por tanto de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución. Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190 o el que los reemplace determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas. Es decir, queda por ley que estas mejoras asociadas a la norma de calidad serán traspasadas a una nueva fórmula tarifaria. El 7 de marzo, es decir, a 2 días del cambio de gobierno, se ingresa el decreto tarifario a Contraloría con el nuevo proceso de fijación de tarifa. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros retiramos varios decretos, principalmente para revisarlo, más este que había ingresado a solo días del cambio de administración. Lo que se hizo fue revisar su legalidad. Evidentemente ya había norma técnica, ya había estudio tarifario, ya había ley y por lo tanto se reingresó al par de semanas de haberlo retirado. Evidentemente no había ni una posibilidad de hacer un estudio tarifario nuevo porque entonces ya habrían transcurrido los 2 años que faltaban para el nuevo proceso tarifario que nosotros vamos a llevar a cabo. Un poco para dejarlo bien claro, los procesos tarifarios son cada 4 años. El acuerdo unánime lo que permitió fue tener un BAD, un proceso tarifario interperíodo, y por lo tanto se hizo entre medio de estos 4 años. Si nosotros queríamos hacer un nuevo proceso tarifario, nos toma al menos 18 meses. Es decir, ya llegamos al proceso tarifario que nos toca. ¿Por qué no haber hecho un nuevo proceso tarifario en ese momento? Porque la norma técnica dejaba amarrada las exigencias de mejor calidad de servicio al nuevo proceso tarifario. Por lo tanto,
No haberle dado curso significaba atrasar en 2 años las exigencias de calidad que imponía la norma técnica. Bueno, lo reingresamos y efectivamente no tenía ni un problema de legalidad y por eso la Contraloría de la General de la República toma razón en septiembre del 2018. El proceso tarifario que se hace interperiodo, que no es el habitual de cada 4 años, ese es el que se ingresa al decreto en marzo del 2018. Y el que nos toca hacer a nosotros, que ya lo estamos iniciando, va a estar vigente en septiembre de 2020. Noviembre de 2020. Es el que tomó razón la Contraloría en septiembre, porque la Contraloría también se toma su tiempo en hacer la revisión. Quedó pendiente el anexo técnico, que es aquel que establece condiciones, y aquí he tenido esta conversación con muchas autoridades que me preguntan, bueno, pero entonces no están certificados los medidores que se han instalado. Todos los medidores antiguos, nuevos y por instalarse están todos certificados. Lo que busca el anexo técnico es que además de estar certificados, que miden exactamente, etcétera, sean interoperables entre ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que queremos avanzar a través de la ley de distribución es en un mercado en que puedan haber más actores prestando servicios sobre la red y queremos que puedan prestar ese servicio a cualquier cliente independiente si es cliente de una empresa u otra y por lo tanto tiene un medidor u otro. Estos medidores tienen que tener un lenguaje común para que sean interoperables y por lo tanto se pueda prestar servicio sobre la red. Ahora, al establecer protocolos, al igual que ustedes recordarán cuando fue la ley de televisión digital, en que se discutía si usar el japonés el asiático o el europeo, cualquier decisión de uso de protocolo tiene que pasar por consulta internacional por exigencia de la Organización Mundial del Comercio. Y eso es lo que nos tiene atrasado y nos va a tomar al menos estos 2 meses, esperamos estar listos en junio. Porque la alternativa era decir, sirven todos los protocolos, ahí no se hace consulta internacional, pero tenemos el problema de que no son interoperables, por tener protocolos distintos. Así que ese es el proceso en que estamos hoy día. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que han surgido respecto de esto? Bueno, primero que efectivamente la ley aprobada en febrero del 2018 se inició como una moción parlamentaria destinada a que fueran las empresas las que se hicieran cargo de la reposición de los medidores cuando había una catástrofe. Recordemos que el 70% de los hogares son dueños de su medidor y por lo tanto cuando había un desastre natural, que en ese momento fue el terremoto de Coquimbo, no solo las personas tenían que recuperarse de todas las pérdidas materiales, sino que además tenían que recomprar su medidor. Y esto dio origen a esta moción parlamentaria, pero que después, durante su tramitación, fue modificada y se generalizó a todo evento. Es decir, que todos los medidores pasaran a manos de las empresas distribuidoras y que fueran estas las que se hicieran cargo de su adquisición, mantención, reparación y reposición a lo largo de la vida. Pero evidentemente eso ha generado, y ustedes lo han escuchado, cuestionamientos al respecto. El VAT interperido también ha sido cuestionado, principalmente porque, como les decía, aun cuando está contemplado en la legislación, es un uso excepcional y es primera vez que se utilizó y se aplicó. Y además, tanto la norma técnica como el proceso tarifario fueron anteriores a la modificación de la ley, que básicamente vino a ratificar que se podía hacer lo que se había hecho. También ha sido muy cuestionado la falta de comunicación respecto de los efectos y los impactos que estos cambios podían tener en la ciudadanía. Y por último, el tema de que legítimamente mucha gente dice, bueno, yo tengo mi medidor antiguo, me funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Y eso no estuvo en consideración en el proceso y eso explica también en parte la propuesta nuestra de solución de decirle a esas personas, si usted tiene un medidor que está usado, que va a quedar obsoleto producto de este cambio entonces pidámosle a las empresas distribuidoras que le genere un incentivo para que realmente quiera cambiar su medidor y no sienta esa pérdida por el hecho de que su medidor, que era de su propiedad, quedara inutilizado. Ahora, dicho todo lo anterior, yo quiero dejar constancia de que
yo creo que es medianamente generalizado que este cambio tecnológico es bueno para dar un mejor servicio y una mejor calidad de servicio para la ciudadanía. Y es en ese contexto que yo traigo a la vista las afirmaciones realizadas por las administraciones anteriores. Porque esto no es una política que se decidió hoy. A nosotros nos ha tocado su implementación. Sin embargo, si uno se va tan atrás como el 2016, el exministro de Energía, Máximo Pacheco, decía, en términos de los hogares, el próximo paso importante va a ser el de medidores inteligentes. ¿Por qué en Chile? Esta frase nunca la he entendido bien. ¿Por qué en Chile qué tenemos? Porque en Chile, ¿qué tenemos? Tenemos el medidor que gira en una dirección y que lo único que hace es marcar el consumo. El medidor inteligente va a ayudar a hacer una gestión de la demanda para que la gente diga, me conviene lavar la ropa no a las 7, sino que a las 10. Y deja programada la hora a esa hora. Es ese el tipo de cosas que va enseñando cómo uno puede bajar la cuenta de la luz a través de información que le da el medidor inteligente. Ya en marzo de 2016 se estaba lanzando con bastante publicidad planes pilotos instalando medidor inteligente y eso consta en múltiples reportajes que se hicieron en televisión al respecto. Posteriormente, el ministro Rebolledo también señala respecto de esta transformación, avanzaremos hacia una red más inteligente con la incorporación de medidores de última generación para cada uno de los clientes. Con esta tecnología podremos traspasar la responsabilidad de detectar las fallas desde el usuario a la propia empresa, la que una vez que todas estas normas estén en plena operación y exista una red inteligente, podrá monitorear interrupciones sin necesidad de que el cliente la anuncie, mejorando los tiempos de respuesta. Este grupo de medidas permitirá que los usuarios del servicio eléctrico, que son los hogares a lo largo de todo Chile, tengan una mejor calidad de servicio. O sea, confirma lo que ya se venía trabajando durante la administración del ministro Pacheco, que este era un cambio positivo para la ciudadanía. Por último, Andrés Romero, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía durante los 4 años de la administración anterior, señalaba en diciembre del 2017, la nueva norma implica el recambio de los medidores de cada uno de los hogares en el país por aparatos inteligentes en un plazo máximo de 7 años. Cada una de las empresas, a partir de esta norma de distribución, nos tiene que presentar un plan de inversiones que les permita cumplir con esta. Este plan de inversiones va a ser revisado y fiscalizado por la Comisión Nacional de Energía y puede dar lugar a un decreto que actualice las tarifas de distribución de una o más compañías. Es decir, yo lo que quiero manifestar acá no es una asignación de responsabilidad, y yo siempre lo he dicho, nosotros heredamos esta situación. Sin embargo, sí coincido en que esto es una política de Estado que busca mejorar la calidad de servicio. Hubiese sido muy fácil para nosotros decir, echamos todo esto para atrás, pero yo creo que esto es una mejora que no solo se debe implementar en Chile, la han implementado todos los países desarrollados, porque permite una serie de atributos que nosotros acá sistematizamos y es lo que nos lleva a perseverar en que esto se haga de la mejor forma posible, aun cuando existen todos estos cuestionamientos que señalé antes. Principalmente estos beneficios que nosotros vemos al cambio tecnológico son los 7 que se mencionan acá. Primero, la recuperación rápida del servicio de detección de falla con el nuevo sistema, es decir, menos interrupciones de suministro para los hogares. Segundo, que al conocer el propio consumo, porque cada uno va a poder ver su perfil de consumo, le va a permitir gestionar sus consumos y por lo tanto generar ahorros en la cuenta. Tercero, y esto en la medida que se vaya masificando el recambio de medidores, se va a ir pudiendo generar menos gastos del punto de vista de todo lo que es lectura, facturación, corte y reposición, cuadrillas, y por lo tanto esos menores gastos van a ser reconocidos también en los procesos tarifarios y por lo tanto van a ir en la dirección contraria a lo que es mayor gasto por infraestructura, menor gasto por esta operación.
En cuarto lugar, en la medida que se van reponiendo estos medidores y al ser de propiedad de las empresas, se acaban los cobros por mantención, reparación, reprogramación y reposición de los medidores, porque todo esto queda de cargo de la empresa como parte del servicio eléctrico que le tienen que prestar a los consumidores. En quinto lugar, los usuarios finales, les decía antes, podrán inyectar a la red si poseen fuentes de generación para su autoconsumo. Hoy día con el medidor tradicional eso no se puede hacer, el medidor tradicional solo registra los consumos y por lo tanto hay que comprar un segundo medidor que registre las inyecciones. El medidor inteligente por definición es bidireccional, así que queda accesible para el que lo quiera ocupar. Este sexto punto es muy relevante porque nuestro sistema tiene subsidios cruzados implícitos. No es solo la ley de equidad tarifaria, porque hoy día el cobro es en función del consumo de energía, aun cuando en el cobro no está solo la energía, sino que también el pago de las redes y la infraestructura. Por lo tanto, la contribución a esa infraestructura que hace una persona que consume poco es proporcionalmente mucho menor que la que consume mucho. El que consume poco, paga poco. No solo por la energía, sino que por todos los otros cargos asociados, y el que consume más paga más. Es decir, hoy día hay un subsidio cruzado y se los voy a mostrar con un ejemplo numérico. Presidenta, ¿me quiere decir Sí, algo? no, solo una cosa, decirle a los parlamentarios que como está muy buena la presentación y no la teníamos para verla y tenerla en físico, no sé si es que les conviene que vayamos a hacer la impresión o se las mandamos al correo. ¿Sí? ¿No hay problema? Ya. Okay. Perdón, en realidad yo pensaba que habíamos traído copias. Es que la terminaron en el camino. Ok. Y por último, con el incentivo que hemos acordado con algunas de las empresas, y como les voy a mostrar a través de estos ejemplos numéricos, de alguna manera se compensan más de 10 años del aumento que eventualmente tienen algunas tarifas, porque de nuevo, esto le impacta más a los consumidores de alto consumo que a los de bajo consumo, y por lo tanto con eso creemos que hay un incentivo directo en beneficio de los propietarios de medidores. Y entonces ahora les quiero mostrar un ejercicio que nosotros hicimos del impacto que tiene en tarifa este proceso, porque siempre se ha hablado de números, pero son números promedios, y de nuevo los promedios esconden diferencias importantes entre un consumidor con menor consumo y por lo tanto obviamente una persona más vulnerable y clientes de alto consumo. Y lo que hemos hecho es un ejercicio simple comparando tanto para la cuenta tipo, que en Chile es de 20.000 pesos, son 180 kWh al mes, y de una persona más vulnerable de 10.000 pesos al mes. De 20.000 pesos o menos es más de la mitad del universo de hogares en Chile, ¿ya? Así que esto aplica a más de la mitad de los hogares. Como ustedes pueden ver ahí, lo que hicimos fue lo siguiente, porque como esto es un proceso progresivo hasta contemplar la cobertura total al séptimo año, hay gastos que se ahorran más en la medida en que se va ampliando la cobertura de medidores. En la medida que hay poca cobertura, todavía se requiere de más cuadrillas, se requiere de más personas, digamos, que estén haciendo reparaciones, reposiciones, etcétera. Y por lo tanto, los ahorros de gasto que se transfieren a tarifas son más bajos que al séptimo año y de ahí en régimen, que es cuando ya está todo instalado. Hicimos entonces la distinción entre el primer año, para tenerlo como ejemplo, y el séptimo año, que es en régimen, y diferenciamos entre lo que es un hogar que es arrendatario del medidor y uno que es propietario del medidor. En el caso del arriendo, la persona al primer año va a tener un incremento de la tarifa de 50 pesos asociados hablemos del sistema de medición y control, que es más que los medidores, pero tiene una incidencia. Sin embargo, va a tener rebajas en la tarifa producto de los ahorros en costos fijos y costos de corte y reposición. Adicionalmente, si era arrendatario, va a desaparecer de su cuenta el ítem arriendo de medidor. En neto, entonces, esa persona que tiene una cuenta de 10.000 pesos, el primer año, en realidad, solo por efecto, y aquí quiero ser bien rigurosa, estamos siempre hablando
del tema de valor agregado de distribución. Esto independiente del costo de la energía. Pero del punto de vista de lo que aquí nos ha tenido, digamos, atentos las últimas semanas, con las tarifas actuales, esto significa que paga menos en la cuenta esa persona que antes. Si es que era propietario, el ítem de arriendo no desaparece de su cuenta porque no pagaba arriendo, sin embargo había comprado su medidor, y es por eso que en ese caso, para el primer año sí se produce una alza de tarifa de 10 pesos mensuales y de 0 prácticamente cuando esté en régimen. Aquí importante el tema del incentivo, porque, voy a volver atrás, porque los 10 pesos, obviamente, el incentivo de los 10.000 pesos es por hartos años que en el fondo queda más que compensado ese incremento en la tarifa. Vamos al ejemplo de la persona que gasta 20.000 pesos al mes, que es la tarifa tipo. Sí, ministra, solo un segundo. Prórroga, hay acuerdo para las 6:20, porque tenemos a las 6:30 recién otra sesión. Ya. 5 láminas. En la cuenta tipo de 20.000 pesos, lo que observamos de nuevo es un incremento producto de la inversión en el sistema de medición, monitoreo y control, descuentos asociados a los menores gastos de costos fijos y corte y reposición, y nuevamente la diferencia si él es arrendatario este hogar o propietario del medidor. Si era arrendatario, desaparece el ítem arriendo medidor y por lo tanto, nuevamente en este caso, no hay un efecto al alza en la tarifa. Sí lo hay si es que es propietario, y de ahí se explica de nuevo por qué hacernos cargo de ese caso, que es el que era dueño de su medidor y que lo va a cambiar y que va a tener este incremento de 70 pesos el primer año hasta los 150 en régimen, y que por lo tanto, insisto, el incentivo pasa a ser interesante desde el punto de vista de compensar ese incremento. Y bueno, todos los otros atributos que ya antes señalé respecto de la medición inteligente y las alternativas que se abren para ese hogar de disponer de un instrumento que le va a permitir tomar decisiones de ahorro en la cuenta de electricidad. Eso del impacto, para que en el fondo tengamos claros los números, y los hemos ido pudiendo afinar más en detalle, porque, insisto, cuando generalmente se habla del promedio, y el promedio, claro, efectivamente una persona que consume mucho más, sobre 40.000 pesos, es como el 20% de los hogares, ese sí contribuye en mayor grado a esta transformación tecnológica, y por lo tanto hay un subsidio cruzado ahí entre el consumidor mayor y el menor. ¿Qué cosas vemos nosotros que hay que hacerle particular seguimiento y correcciones, dada la situación en la que nos encontramos y los cuestionamientos que antes mencionaba? Primero, evidentemente, tenemos que hacer un estricto monitoreo del cumplimiento de lo que es las exigencias contempladas en la norma técnica y en el proceso tarifario. Eso quiere decir, ciertamente, observar las mejoras en los índices de interrupciones, como les decía, no solo menos horas de interrupción, sino que además exigible a nivel de cada una de las comunas. Verificar que efectivamente se hayan implementado los centros de llamado que son exigibles desde el momento en que se dictó la norma, y lo que está contemplado en el proceso tarifario del VADE intermedio, que se hayan hecho el recambio de 15% de los medidores. ¿Qué medidas adicionales hemos tomado nosotros para facilitar esta transformación tecnológica? Entre las medidas que nosotros anunciamos, postulamos a explorar un acuerdo voluntario con las empresas para que generaran este incentivo económico a los propietarios de sus medidores por las características que antes señalé. Como ustedes bien saben, nosotros ya hemos logrado acuerdo con 3 empresas distribuidoras, es un universo de 2.400.000 hogares, y creemos que esto es un incentivo porque legítimamente ha habido mucha crítica, mucha aprensión respecto al recambio, y creemos que es una buena forma que la gente se informe, se interese en saber cuáles son los beneficios de este recambio y vea un beneficio inmediato en ese recambio.
Segundo, hemos estado trabajando y se ha convocado una mesa técnica a partir y que convoca a la Comisión Nacional de Energía en todo lo que es protocolo de instalación. Queremos reducir al mínimo las molestias y por lo tanto establecer todo un protocolo de aviso anticipado de cuándo se hará el recambio, de recepción y de instalación. Y también, y así lo anunciamos en las medidas adicionales, trabajar en la posibilidad de que las empresas le presenten alternativas tarifarias a sus consumidores, de modo tal de que aquel que libremente escoja esa alternativa y que sienta que le conviene porque puede aprovechar esas tarifas diferenciadas horarias, pueda acogerse a ella. Y aquí un segundo, porque ha circulado por WhatsApp todo un ejercicio numérico de cómo esto va a perjudicar a la gente. Bueno, primero es un ejercicio numérico que como tal basta cambiar los números y cambian las conclusiones. Pero lo más importante, acá nosotros vamos a garantizar que esa oferta tarifaria sea optativa para el cliente, que la tome obviamente solo si le conviene, y para eso queremos también que presenten simulaciones las empresas de distribución para un hogar tipo, y tercero, que si se equivocó siempre pueda volver a la tarifa original. Por lo tanto, en cada uno de esos escenarios dar garantías de que esto solo puede ser en beneficio de los consumidores. En materia del trabajo del anexo técnico, destacar que acá lo que se va a normar, porque también se ha dicho, pero ¿cómo no existe anexo técnico? Es decir, los medidores no están certificados. No es así, todos los medidores antiguos, nuevos y futuros están certificados en su calidad como medidores de que miden lo correctamente, etcétera. Pero lo que teníamos que avanzar, y eso es lo que estamos haciendo, es en la interoperabilidad de los sistemas, como ya mencioné antes, y obviamente también queremos establecer un estándar que promueva la competencia y por eso buscar los protocolos que sean los más utilizados en el mundo para que haya más proveedores que puedan suministrar estos medidores. Y también trabajar sobre índice de desempeño, es decir, que sea fiscalizable el desempeño de los medidores instalados por cada una de las compañías. Adicionalmente a eso, y haciéndonos cargo de los cuestionamientos, creemos que es importante reglar el uso excepcional de los VAT interperido. Como yo les decía, hoy día la ley lo contempla como una posibilidad, no establece ninguna condición, un mero acuerdo unánime entre la Comisión Nacional de Energía y las empresas. Creemos que tiene que haber una opción cuando hay cambios sustanciales, pero que hay que arreglarlo de modo tal que realmente sea sobre condiciones objetivas y no meramente discrecionales, que se pueda llegar a un acuerdo entre regulador y regulado para hacer un nuevo proceso tarifario. Obviamente, ahora que a nosotros nos toca hacer el proceso tarifario, proceso que ya se inició, porque como les decía, estos son muy largos en cuanto a los estudios, porque hay que hacer toda una reconstrucción de costos de una empresa eficiente para establecer la tarifa a cobrarle a los hogares por su consumo energético. Obviamente va a haber un estándar muy estricto en este proceso para definir los costos mínimos necesarios para proveer el servicio con la calidad de suministro que se le está exigiendo a través de la norma. Y obviamente, y aquí retomo la conversación de la ley de distribución, porque creo que acá hay varios aspectos que también se han relevado a raíz de esta situación de los medidores, pero que quiero dejar en el fondo constancia de que estos son temas todos que estamos tratando precisamente al alero de esta ley de distribución. Esta ley tiene 5 principios generales básicos: seguridad y calidad de suministro, tarifas que sean eficientes y competitivas en un mercado que es regulado porque tiene condiciones de monopolio natural, por eso se le regula las tarifas, pero tienen que ser tarifas que asimilen el comportamiento de un mercado competitivo, desarrollo que tiene que ser sostenible y armónico, soluciones eficientes que permitan abrir el espacio para nuevos servicios y nuevos actores que le introduzcan competencia a este segmento, y obviamente lo que dice relación con la protección de los usuarios, particularmente de la información y datos personales. ¿En qué se traduce esto? A lo menos,
y estos son algunos de los temas que ya hemos trabajado y que son públicos, porque como les voy a mostrar en la última lámina que me queda, ya los hemos estado trabajando y haciendo talleres abiertos para socializar lo que estamos poniendo sobre la mesa en esta reforma a la ley de distribución, esta revisión de la rentabilidad y hacerla acorde a este nuevo modelo al cual está migrando el segmento de distribución, y por lo tanto es importante hacerlo en forma integral, porque también dependiendo hacia dónde va migrando este segmento, también tiene asociado riesgos y por lo tanto también rentabilidades que tienen que ser acorde a aquello. Y obviamente las rentabilidades que hoy día hay dicen más relación con una realidad del pasado. Introducir competencia en nuevos servicios y actores, ciertamente, ahí apunta la interoperabilidad y otras medidas. Modificar la forma en que se resuelven las discrepancias, esto está más que diagnosticado. Hoy día las discrepancias entre los estudios que hace el regulador y el regulado se ponderan, y eso lo único que conduce es que las posiciones sean más divergentes para llegar a un promedio, y lo que se necesita es todo lo contrario y probablemente pasar por un panel de expertos o similar. Queremos también separar lo que es la comercialización de la operación de las redes, y es ahí donde se abre precisamente un espacio para más actores y más competencia. Tomar todos los resguardos en cuanto a información personal, que por cierto ya están contempladas en el anexo técnico, pero la idea es relevarlo a nivel legal, lo que es toda la administración de datos, y que siempre estos tienen que ser de la persona, y por lo tanto el poder hacer uso de esa información o compartir esa información siempre requiere el consentimiento de esa persona. Y por último también ampliar los espacios de participación en lo que son los procesos tarifarios. Todo eso y más es lo que contempla nuestro trabajo de ley de distribución, que en la práctica lo que ha hecho recoger el diagnóstico que ya se había iniciado en la administración anterior, se complementó con nuevos estudios, nuevos procesos participativos, se hizo un cierre de esa etapa de diagnóstico en septiembre del año pasado, se abrió talleres de trabajo entre el Ministerio, la Superintendencia, la Comisión Nacional de Energía, se licitó el acompañamiento académico que va a, valga la redundancia, acompañar todo este proceso, y ha hecho estudios también. Se hizo un seminario en enero de este año para dar a conocer cuál es el programa de trabajo. En marzo nuevamente un taller ampliado, abierto a quien quisiera participar de él, presentando ya las propuestas conceptuales al alero del estudio que se hizo a través de este acompañamiento académico y del trabajo interno. Y ahora, que básicamente estamos en la etapa de instancias de trabajo temático, es decir, cada uno de estos temas irlos trabajando en mesas técnicas para dar a conocer los detalles en agosto, nuevamente en un proceso participativo, y ciertamente con la participación y el trabajo de ustedes, de sus asesores, poder tener un proyecto de ley bien trabajado, bien consensuado, bien participativo, que pueda ingresar acá al Congreso en noviembre de este año. Ese es el plan de trabajo, y creo que de alguna manera, porque yo sé que hay muchas iniciativas parlamentarias en esta materia, recoge muchas de las inquietudes que se han presentado, y creemos que podemos hacer un buen trabajo, una reforma profunda, bien trabajada e integral, sobre todo, que se haga cargo de muchas de las propuestas que, por cierto, muchas compartimos y por lo tanto creemos que podemos llegar a buen puerto. Muchas gracias, ministra. Voy a ofrecer la palabra al diputado Vidal, luego el diputado Juan Luis Castro, está el diputado Mulet, el diputado Gaona y finalmente el diputado Santana. Nos quedan muy pocos minutos, así que ojalá sean breves en sus consultas. Sí, Presidenta, ¿puedo...? No, de hecho, hasta inclusive, si es que es necesario, podemos en la próxima sesión volver a invitar a la ministra para poder aclarar algunas cosas. ¿Cuándo se va? ¿El lunes? Ah, mañana. Lunes, martes y miércoles. Y jueves. Pero feliz vengo cuando me inviten. Después de Semana Santa, porque la semana digital es al final del mes. No, pues. ¿Se va a alcanzar? Tiene razón. Tiene razón. 17. Encantada. Vengo feliz. ¿Toman acuerdo?
Sí, no. Ya, vamos a tomar el acuerdo entonces para la semana subsiguiente cuando esté la ministra, 17. Diputado Vidal. Sí, la verdad es que tengo anotadas, no sé, 7, 8 preguntas. Yo no quiero comerme todo el tiempo que queda y la ministra no va a tener posibilidad de respondernos. Yo solo quisiera decir esta vez, prefiero guardarlo para la próxima sesión, que, o sea, es un agrado ver esta presentación y poder entender la mirada global, aparte con la claridad que lo explica la ministra, pero sin lugar a dudas se me abren muchas preguntas más. Y lo que quisiera decir como tema central es que yo creo que el debate que hoy día aqueja a la ciudadanía no es respecto del recambio tecnológico, sino que el recambio tecnológico se hizo a propósito de otras cosas, que no eran este debate, porque en el contexto del debate de una nueva ley de distribución, bajo los enunciados que usted plantea, que, perdón, por su intermedio, Presidenta, pero que me parecen todos van en la línea correcta, es en ese contexto de debate donde los países desarrollados incorporaron los medidores inteligentes. No a propósito de una ley que buscaba habilitar que personas que habían perdido todo en catástrofe pudieran tener un medidor destruido por uno funcionando. No era el objetivo de ese proyecto de ley tener medidor inteligente. Entonces, más allá tanto de la disposición que hayan tenido las autoridades del gobierno anterior como de la implementación que hayan tenido ustedes, que eso es un debate que creo lo vamos a abordar mejor en la comisión investigadora, mi punto tiene que ver con a la gente le están haciendo un recambio tecnológico que impactó en la tarifa, que ya lo estamos pagando, a propósito más de una norma técnica que una ley. Y ahí tengo una pregunta que la hizo la presidenta en la sesión anterior, pero ¿se podría haber implementado este recambio tecnológico para los 6 millones de usuarios del sistema sin la ley 21.076? Dejo esas preguntas hoy día. Y segundo, a propósito de un proyecto de resolución que vimos en una ocasión anterior, en la sesión especial, hay 3 cosas que planteamos a la ministra que entiendo se han recogido. Una es la posibilidad de generar esta nueva estructura tarifaria o alternativa de tarifa para poder hacer provecho de esta información que le entrega al usuario estos medidores inteligentes. Y yo creo que hay 2 cosas centrales que nadie la está abordando y me gustaría saber si es que el Ministerio la está considerando o las empresas distribuidoras. ¿Qué pasa con las personas, ese ahorro, esas cuadrillas que ya no van a estar contratadas? Bueno, son personas que se van a quedar sin trabajo. ¿Hay algún plan de capacitación y empleabilidad para las personas que iban a tomar el registro de la luz por parte de las empresas distribuidoras? Y, por último, yo creo que es necesario que el Ejecutivo congele la implementación de esta política. Entendemos que hay una etapa 1 que ya está en proceso, pero hay una etapa 2 y una etapa 3 que yo creo que deberían quedar completamente congeladas hasta que se dé este otro debate macro respecto a la ley de distribución. Porque si no, seguimos con preguntas abiertas respecto del fin que tienen esos medidores, que no sabemos. Por ejemplo, me parece raro decir que hay una norma y que están certificados estos medidores cuando la verdad es que no sabemos, y así lo entendí yo, si va a haber interoperabilidad entre los 250.000 o 400.000 medidores, me pierdo el número ya, que ya se instalaron. Claro. O sea, podría darse la posibilidad de tener que cambiar los medidores que ya se cambiaron para que puedan cumplir con la interoperabilidad. Entonces, seguir cambiando medidores sin tener esta claridad me parece una responsabilidad. Y además ya están siendo cobrados. Entonces, creo que el gobierno necesita de alguna manera, para darle también respuesta a la ciudadanía, congelar este proceso de manera inmediata hasta que podamos tener este debate profundo respecto a la ley de distribución. Diputado Juan Luis Castro. Yo quiero saludar y felicitar a la ministra porque fue muy clara la exposición. Decirle que mandé comprar este medidor inteligente, ministra, que no sé si es así o no, porque me declaro, la verdad, lego en el punto, pero eso costó 20.000 pesos en Easy, aquí en Valparaíso. Mucha gente, como usted misma lo señaló, 70% de la gente es dueño de un aparato antiguo, se le insta a tener uno nuevo, se está vendiendo, aparatos como esos se venden, y la gente en un ambiente de sospecha, el Congreso sospecha de la autoridad, cree, porque se ha hablado tanto de este tema, que poco menos que aquí alguien va a abusar de ellos. Aquí va a haber un engaño de alguna empresa X porque le van a estar pasando gato por liebre en la tarifa. Esa es una idea fuerza que está rondando en todas partes. Segundo, a propósito de la certificación que dice Pablo, yo lo que he escuchado de los expertos es que la clave respecto a cuánto se consume es quién autónomamente califica y certifica un medidor, que no puede ser la misma empresa. Tiene que ser la SEC o un órgano autónomo. ¿Cómo eso está estandarizado? ¿Cómo se resuelve? Pero en particular, ministra, porque aquí han ingresado 8 proyectos de ley, 10 proyectos de ley distintos, va a haber una comisión investigadora, ministra. O sea, aquí se puede armar una tole-tole por meses, pero
el usuario está buscando respuestas hoy día. Por ejemplo, hay gente que se ha agrupado para decir, nosotros no le abrimos la puerta cuando venga la compañía y nos negamos, y los llamados se hacen a los usuarios que no les abran la puerta a las compañías, por dar un botón de muestra de cosas que se están haciendo o diciendo. También se ha dicho, el que tiene el medidor, ese 70%, no lo suelte por ningún motivo, porque si lo suelta ya cualquier cosa le va a pasar. Otro que fue en la propuesta que algún momento usted sugirió, que iba a haber un pago con alguna determinada, y había acuerdo con 3 empresas. En el caso de la región de O'Higgins, que representamos varios acá, es una de las que no tiene acuerdo todavía, que es la CGE, que son más de 2 millones de clientes, por ejemplo. Pero me da la impresión de que el punto no es tanto si son los 10.000 o 20.000 pesos de ese aparato, sino cuánto es lo que va a venir la sobrecarga tarifaria, que yo ignoro cómo medirla, porque nadie sabe cómo se hacen los cálculos, y todo esto está en una nebulosa, donde la sospecha es que la gente va a ser engañada o abusada. Ese es un concepto que se instaló después de toda esta crisis, y que por eso mismo yo pienso, y le dejo planteado, más allá de no sé qué modificaciones aquí ya se pueden hacer o no, se ha planteado hasta la derogación también, el diputado Murela presentó un proyecto de ley, en fin, ¿cuáles son los caminos, ministra, más concretos y viables en el corto plazo para la ciudadanía? Porque yo creo que la ciudadanía va a sospechar también de que la propia empresa le ofrezca un menú de posibilidades tarifarias. La gente no va a creer eso, la gente no va a tener la sensación de que son verídicas esas ofertas tarifarias para matricularse o no con el nuevo medidor. Esas son las preguntas que quiero dejar planteadas, Presidenta. Y si me permiten devolverme el medidor, por favor, no sé qué lo tendrán. Presidenta. Ya, mire, le voy a dar los últimos 30 segundos al diputado. Le agradezco. Escuchemos. No, es un minuto nomás, si no quiero alargar, o 30 segundos, les agradezco mucho. Mire, yo me sumo a las palabras de Vidal, y yo creo que la ministra no ha dado ningún argumento, a mi juicio, sustantivo, como para impedir que se derogue la ley en aquella parte que traspasa los medidores y los empalmes a las compañías. Y quiero argumentar eso. Yo estoy plenamente de acuerdo con la transformación tecnológica, me remito a lo que dijo Vidal, pero no hay ningún argumento, y me parece muy bien, respecto de por qué no se puede derogar la ley en aquella parte que traspasó, que es mi problema fundamental, porque se traspasó un negocio, como lo dijo Pacheco, que ahí está lo que dijo Pacheco el año 2017, yo me quedo con lo que dijo el 2019 el ministro Pacheco, el exministro Pacheco, en donde se pasó un golazo, dice. No es mi candidato, ni lo va a hacer tampoco. De manera que creo que no hay ningún argumento para no derogar la ley en aquella parte que he señalado de el traspaso que se hizo sin consentimiento voluntario, diré, de buena parte de los parlamentarios. Diputado Santana. Hay que hacerme más adelante. 20 segundos. Sí. Sí, está el presidente. No me voy a demorar nada, don Mario. Que anoté algunas cosas que mencionó la ministra que me interesaba planteárselas, pero son muy breves, Presidenta, diputada Chicardini. La ministra habló, a mí me parece que lo sustancial de esto es justamente que existe una deuda que está incorporada dentro del programa del presidente Piñera, en el texto, en donde se anuncia una modificación a la ley de distribución eléctrica en nuestro país. Y a mí me parece que eso es lo base. Y es lo base, entre otras cosas, porque lo que está ocurriendo es que el Estado chileno está cometiendo 2 desprolijidades desde mi punto de vista. Una es impedirle a otros inversionistas que sean parte de este proceso de distribución eléctrica. Y con ello estamos perjudicando a cientos de inversionistas que pudiesen cumplir la misma tarea que hoy día cumple un inversionista en cada región del país. Y por otra parte, y paradójicamente eso ocurre en una economía de libre mercado. Y el Estado le está garantizando una base de $1.000 millones a estos consorcios con una utilidad de un 15%. Es decir, el negocio que se está haciendo acá en términos de retiro de utilidades para estos grandes consorcios es brutal. Es brutal. Y por lo tanto, lo que yo echo de menos dentro de los argumentos que se dan para la reforma a la distribución eléctrica en nuestro país es que se menciona, por ejemplo, que van a cambiar o se van a diversificar la provisión de servicios asociados. Pero no estamos hablando de cuántas empresas
o si es que se quiere avanzar en esa dirección, si más empresas van a poder ofrecer un servicio, como ocurre en Internet, como ocurre en televisión digital, en donde existe 1, 2 o 3 empresas que ofrecen distintos servicios y el usuario, el consumidor, como ocurre en una economía de libre mercado, es quien elige cuál servicio es el que prefiere. Y eso permite, por cierto, que las mismas empresas vayan generando más ofertas, por ejemplo, que vayan incorporando dentro de sus pagos, de sus inversiones, la instalación de estos medidores eléctricos u otro tipo de cosas. Pero lo que no puede ocurrir en nuestro país es que justamente sea el Estado quien le esté cimentando el camino para el fortalecimiento de los monopolios y de los grandes consorcios de distribución eléctrica en nuestro país. La verdad es que no nos da más tiempo. Quedamos entonces comprometidas para el próximo 17 por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta.